Cualquier estudioso serio del ocultismo o del esoterismo ha aprendido que para conocer la realidad trascendental es preciso dejar a un lado la mente racional y vivir la experiencia. Solo a través de un estado especial de conciencia es posible conocer la realidad oculta. Pero esto ha traído un problema, y es que muchos han confundido esta noción con que se debe dejar el intelecto totalmente de lado, lo que los ha llevado a un desprecio a los intelectuales y al intelecto mismo. ¿Por qué esto es un problema? Porque el intelecto tiene su justo valor en la práctica esotérica u ocultista, que todo buscador espiritual debe considerar. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio. El intelecto es la capacidad de la mente humana que se ocupa del análisis y del discernimiento. Con el intelecto somos capaces de clasificar, categorizar, razonar, discernir, apartar, interrelacionar e inclusive sacar conclusiones. De hecho, los neurocientíficos lo han ubicado en la parte frontal del cerebro. Tiene una actividad específica que se puede rastrear. Y con el intelecto somos capaces de seguir patrones, de aprenderlos, de enseñarlos. Es el que se ocupa de nuestras memorias, de nuestros aprendizajes. Es el que decide cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros deseos, los deseos que queremos ver cumplidos. Y también el intelecto es el que decide cuáles son nuestras creencias cuando unimos ciertas ideas a ciertas emociones. De hecho, el intelecto es la principal herramienta del ser humano para su prosperidad y, antes de la prosperidad, para su supervivencia. Esto no significa que usemos el intelecto en el vacío. No es que nuestro intelecto va por un lado y nuestras emociones o nuestros instintos vayan por el otro. No, hay una profunda interrelación entre las distintas partes de nuestra psique. Entonces no se puede decir que el intelecto funciona independientemente de nuestras emociones o de nuestros instintos. De hecho, muchas veces usamos el intelecto precisamente para controlar nuestras emociones o para racionalizar nuestras emociones y también para dar satisfacción a nuestras necesidades básicas que asociamos con los instintos. Ahora bien, el intelecto no es lo mismo que la conciencia. La conciencia es la dimensión más profunda de nuestro ser. Es esa dimensión a la que muy pocos han logrado llegar en plenitud. Lo que pasa es que tenemos una percepción de la conciencia a través de nuestra mente consciente, o lo que llamamos nuestra mente consciente, que se puede decir que es el nivel más básico de la conciencia. Es lo que nos permite saber que estamos vivos, es lo que nos permite saber que ocupamos un lugar en el universo. Pero nuestra mente consciente está usualmente ocupada por nuestros pensamientos racionales, por nuestras memorias, por nuestras cábalas con nuestras emociones, por nuestras creencias. O sea, nuestra mente consciente suele estar ocupada por el intelecto y entonces no nos damos cuenta de que no estamos llegando al nivel de nuestra conciencia o no estamos llegando a la dimensión más profunda de nuestro ser. Teniendo presente entonces que la conciencia y el intelecto no son la misma cosa, que la conciencia está más allá del intelecto, está más allá del instinto, está más allá de las emociones, sí podemos considerar el valor justo del intelecto, porque el intelecto sí nos va a funcionar muy bien como una especie de navaja bien afilada que nos permite diseccionar, nos permite discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso, entre lo que es auténtico y lo que es falso o pura invención. Y entonces nos permite no caer en las trampas del caos o la mala información. A pesar de su valor, la apreciación sobre el intelecto sufre dos grandes problemas en la actualidad. Por un lado, hay grupos de personas que lo sobrevaloran. Por el otro, hay grupos de personas que lo desprecian o subvaloran. Quienes lo sobrevaloran suelen ser aquellas personas pertenecientes especialmente a los círculos científicos y académicos, en los cuales se tiene un valor exagerado al uso del intelecto como herramienta de conocimiento o como herramienta para conocer la realidad o transitar con ella o lidiar con ella. Porque se piensa que es la única forma en que podemos conocer la realidad. Entonces no se vive a plenitud las experiencias que dan nuestros sentidos interiores, no se aprecia el valor de facultades mentales como el instinto o como la intuición, por ejemplo, y por supuesto no se le ve
ningún valor a los caminos o los mecanismos que llevan hacia la expansión de la conciencia. Entonces se desprecia prácticas como la meditación. Estos grupos, a su vez, se impiden esta vivencia profunda de los sentidos interiores y entonces no pueden comprender cómo funciona la magia o cómo funcionan las ciencias ocultistas o cómo se puede acceder a una realidad como la realidad trascendental, a la cual no le dan tampoco ningún valor. Sin embargo, por muy serio que sea sobrevalorar el intelecto, es poco probable que alguien sufra por eso. Tan solo es importante saber que el intelecto no es lo esencial cuando se trata de entrar en estados elevados de conciencia, pero que es una herramienta que es importante tomar en cuenta. En cambio, en el esoterismo u ocultismo, el problema es el contrario. El problema es que se subvalora el intelecto, se le desprecia a tal punto que se deja a las personas inermes frente a la charlatanería, el fraude, la falsa información, el engaño, etc. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, hay una razón que es muy lógica de entender. En el ocultismo o en el esoterismo, la aspiración es entrar en contacto, en conocimiento de la realidad trascendental. La realidad trascendental o la realidad oculta no se puede conocer con nuestros sentidos ordinarios ni tampoco con nuestro pensamiento racional. Entonces, cada vez que una persona entra en el estudio del ocultismo, del esoterismo y aspira a tener este contacto con la realidad trascendental, una de las primeras cosas que tiene que hacer es dejar de lado su mente racional, dejar de lado su intelecto para poder entrar en ese estado elevado de conciencia especial o particular que le permite conocer esa realidad trascendental. Esto nos ha llevado a una situación muy usual en el ocultismo y es el hecho de despreciar el intelecto como punto de partida para el estudio del ocultismo. O sea, decir que no se necesita el intelecto en absoluto porque no se necesita para el estado especial de conciencia para poder acceder a la realidad trascendental. Pero entonces se confunden los estados. Se tiende a pensar que como no necesitamos el intelecto para conocer la realidad trascendental en el momento en que entramos en el estado de conciencia especial, entonces no lo necesitamos en absoluto, no lo necesitamos tampoco antes, cuando nos tenemos que preparar para poder llegar a ese estado especial de conciencia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que innumerables casos de personas que se acercan al estudio del ocultismo creyendo que con solamente su viaje interior es suficiente para llegar a conocer todo lo que es necesario conocer en el ocultismo. Pero al mismo tiempo se ponen a leer libros que están llenos de nociones extrañas que no logran comprender porque no están usando el intelecto, y muchas de estas personas ni siquiera tienen una preparación intelectual suficiente que les permita, o no la tienen en absoluto, que les permita comprender lo que están leyendo. No lo comprenden o lo mal comprenden, creen que lo comprenden y empiezan a unir invenciones y falsas nociones, a no entender conceptos profundos y a inventarse todo un estado que no tiene nada que ver con lo que realmente es el ocultismo o con lo que realmente necesitamos para poder entrar en ese estado especial de conciencia. Y lo peor de todo es que muchas de estas personas se convierten en mal llamados maestros. Entonces empiezan no solamente a creerse sus propias tonterías o sus propias falsedades o sus propias invenciones, sino a hacérselas creer a los demás, a los que también les dicen que el intelecto no es necesario. Entonces los otros tampoco se preparan, tampoco lo usan, tampoco se acostumbran a discernir lo que es falso de lo que es verdadero o de lo que es auténtico. Entonces tenemos estas personas creando grupos en los que todo el mundo está despreciando el intelecto y creyendo cosas que no son, o cosas que están erradas, o cosas que están mezcladas. Además, tenemos otras consecuencias, porque muchas de estas personas que entran en estos estudios sin ninguna preparación y sin querer usar el intelecto como debe ser, terminan por volverse locos, pierden toda la noción de lo que es real y de lo que es pura imaginación y empiezan a disvariar,
y algunos inclusive se desestabilizan psicológicamente o emocionalmente. Entonces tenemos casos muy tristes de personas que terminan en la locura precisamente por no haber sabido aproximarse a estas materias. Y también, por supuesto, están los embaucadores, los que no es que crean o no crean, sino que se aprovechan de este desprecio a la intelectualidad, al uso del intelecto en las materias que tienen que ver con el ocultismo o con la magia, y entonces embaucan a las personas, pero para aprovecharse de ellas financieramente, o para obtener reconocimiento, o para crear, digamos, feudos, ese tipo de privilegios socioeconómicos de los que se aprovechan, pero por medio del engaño, por medio de la estafa. Entonces ese es otro peligro para muchas de las personas que inocentemente se acercan al estudio del ocultismo creyendo que sí, que realmente no hay que confiar en el intelecto, sino que hay que confiar en la experiencia profunda que le enseña este mal llamado maestro que tiene enfrente, y terminan perdiendo dinero, terminan perdiendo bienes y hasta sus familias. Algunos inclusive corren el riesgo de caer en las garras de las sectas y en doctrinas peligrosas. Y también están los pocos que quedan que pierden el tiempo. Entonces pasan un gran número de años estudiando materias que al final de cuentas se enteran de que no sirven para nada, porque eran pura invención. Esta situación se une a otro problema que está relacionado, y es el desprecio a los intelectuales mismos, o sea, esas personas que se han preparado, que han estudiado, que conocen de muchas materias y que tienen elementos de juicio suficientes para tener opiniones fundamentadas e inclusive críticas, o sea, personas que tienden al cuestionamiento. Entonces, por supuesto, para un farsante o para un mal maestro o un mal llamado maestro, estas personas son un peligro, porque vienen a cuestionar todo el edificio que ellos se han inventado y que han logrado presentar a los seguidores. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de precaverse de la crítica o el cuestionamiento que ya se les viene encima de parte de los intelectuales? Pues decir que el intelecto no es importante, que el intelecto no debe ser considerado, que eso no sirve para nada para llegar a la realidad trascendental, y aún más legitimarse en el hecho de que ellos sí conocen la realidad trascendental, porque ellos sí han vivido esa experiencia y entonces son superiores a esos intelectuales. Entonces, en ese estado, muchas personas creen inocentemente que están hablando con sabiduría, cuando en realidad se están protegiendo de la crítica bien fundamentada, del cuestionamiento real y de que puedan perder lo que han cimentado, su estafa, su embaucamiento o su prestigio social. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión el día de hoy con respecto al intelecto? Que el intelecto tiene un justo valor, y es un valor inapreciable, porque es la herramienta que nos permite prepararnos, que nos permite discernir, que nos permite fundamentar nuestros conocimientos y llevarnos hacia una verdadera experiencia vital después. Y también nos permite asegurarnos de no caer en las garras del engaño, de la falsedad, del embaucamiento, y también de las invenciones, inclusive de las invenciones que algunas personas pueden creer que son reales. Entonces, ¿cómo se prepara uno con el intelecto? Usándolo, porque una navaja que no se usa se herrumbra. Si no se usa, no va a poder cortar, no va a poder funcionar. Y usándolo significa prepararse, estudiar, reflexionar, cuestionar, alimentar nuestro espíritu crítico y atender realmente a la consistencia de lo que nos están diciendo, o de lo que estamos leyendo, o de lo que estamos experimentando. Entonces podemos tener la seguridad con una herramienta así, de que cuando nos aproximemos al estudio de una materia ocultista o de una práctica mágica, vamos a saber si estamos en el camino correcto, si es algo que tiene consistencia, si es algo que tiene sustento de verdad, o si no es más que una invención. Bien,
muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.